Hermanos, la lectura para el día de hoy está en Josué, capítulo 12. Dice la palabra del Señor: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón y todo el Arabat al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galat hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabat hasta el mar de Sirenet al oriente y hasta el mar del Arabat, el mar salado al oriente por el camino de Bet-Jesimot y desde el sur al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y domina en el monte de Hermón, en Salca, en todo Basán hasta los límites de Jesur y de Amaca, y la mitad de Galat, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel, a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabat, en las laderas, en el desierto y en el Neguev. El Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Pereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Ahí, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jabnit, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Efer, otro. El rey de Afet, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. El rey de Simrón, Merón, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Taanab, otro. El rey de Megiddo, otro. El rey de Sedes, otro. El rey de Jogmeán del Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Goín, de Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. Palabra del Señor. Si pudiéramos titular este capítulo 12 de Josué, podríamos decir que es un recordatorio de las victorias y de las favorables providencias del Dios del pacto para llevar al pueblo de Israel a confiar
en su Dios en el porvenir y alabar al Señor. Este pasaje también, hermano, nos va a llevar a contemplar un poco acerca del reinado de Cristo y contemplar al Señor Jesucristo como el Rey conquistador. Como pueden darse cuenta, hermanos, este pasaje no narra nuevos eventos, sino que más bien está haciendo un recordatorio, una recapitulación de lo que ha sucedido en la historia de Israel hasta el día de hoy. Este capítulo se ha escrito, hermanos, para que el pueblo de Israel tuviese el antecedente de todas las grandes obras y victorias que el Dios del pacto les concedió, pero también para llevarlos a crecer en su confianza y animarlos a enfrentar el porvenir. Ya en el capítulo 10, anterior a este capítulo, se había dicho que Josué venció a todos los reyes del sur. Y en el capítulo 10, al final de los versículos dice: todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. El capítulo 11 que meditaron la semana pasada narró la alianza, pero ahora de los reyes del norte. Y de hecho, algunos comentaristas han dicho que los reyes del norte del territorio de Canaán eran los reyes más poderosos, pues ahí se encontraban los anaseos, aquellos que tanto temieron la primera generación de israelitas antes de entrar a la tierra prometida. Pero lo impresionante de estos pasajes, hermanos, para llegar al capítulo 12, es que el Señor nos dice que todas estas victorias que el Señor concedía al pueblo de Israel sobre reyes poderosos se lograban en un solo día. En la historia de los hombres no se ha visto un vencimiento a los enemigos en un solo día. Pero nosotros sabemos, hermanos, que estas victorias eran dadas porque el brazo de Jehová era aquel que estaba avanzando el reino y conquistando a la tierra de Canaán. La primera aplicación, entonces, hermanos, que podemos meditar en este pasaje es que a la luz de las victorias del pasado, Israel debía crecer en su confianza al Señor. Y esto aplicado a nosotros en lo particular, hermanos, el autor inspirado al escribir este capítulo quería recordar al pueblo de Israel todo lo que Dios se había hecho en favor del pueblo. Y de la misma manera, hermanos, en el registro de nuestra mente y de nuestra experiencia, ¿cuántas no son las victorias o las buenas providencias de bondad que Dios nos ha concedido? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No estaría mal, hermanos, el tener un registro de todos los acontecimientos del pasado que Dios ha obrado en nuestras vidas. Esto con el propósito de no olvidar ninguno de sus beneficios y poder, hermanos, meditar en que verdaderamente si Dios fue fiel en el pasado, también lo será en el presente. ¿Cuántas veces el Señor, hermanos, nos ha librado de circunstancias adversas o de algún peligro? Algunos los ha librado de la muerte, a otros de la enfermedad, a muchos nos ha librado de problemas sin aparente solución, nos ha librado de la escasez. Podríamos dar un registro también, hacer un antecedente de todas las cosas favorables que el Señor ha hecho por nosotros. Pero el punto medular del pasaje es: ¿cuánto no podemos meditar en el bien que Dios nos ha hecho sobre nuestros enemigos, especialmente sobre los enemigos de nuestra alma? Sobre las huestes de maldad que fueron vencidas por el Señor en la cruz, sobre la victoria sobre este mundo, pues el Señor Jesús ha dicho que Él ha vencido al mundo, pero principalmente sobre la victoria contra nuestro propio corazón, pues nos ha concedido el Espíritu Santo. El Señor sigue derramando de su gracia en nuestra vida. Y el Señor muchas veces nos ha preservado sin que seamos conscientes de los más grandes enemigos de nuestra alma. No solamente nos libra de nuestro propio corazón, sino que nos libra de hombres perversos que se levantan en contra del reino de Cristo. Pero también nos libra de las huestes de maldad, porque, hermanos, no debemos de ser ingenuos de que vivimos en la intercepción de dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y si no es por la protección divina, ya la avalancha de huestes de maldad acecharía en el corazón de los hombres. ¿Cuánto no podemos meditar del bien que ha hecho Dios
y no solamente del bien contra los enemigos, sino en que también el Señor es aquel que nos levanta del fango, el que nos levanta después de nuestras caídas, hermanos. Quisiera mencionarle lo que dice Agustín de Hipona en una de sus meditaciones. Él medita en el pasado acerca de todas las misericordias de Dios y los triunfos que el Señor le concedió, pero principalmente en contra del mayor enemigo, que es el pecado. Dice él: Señor, que todos estos dones que me has concedido por tu misericordia, que tú, clemente, me has salvado cuantas veces me encontré en peligro, que nunca pudo disminuir tu misericordia para conmigo a causa de mis pecados, y que aún olvidado de ti me interpelaste, apartado me hiciste volver, y cuando volví a ti me acogiste benignamente. Cuando me arrepentía perdonaste no solo los pecados que había cometido, sino que también los que tú impediste que cometiese, porque tengo que pensar que he sido perdonado por ti, cuantas veces con tu protección no cometí el pecado. En efecto, como he caído en muchos pecados, así habría caído en muchos más, si tú no me hubieses protegido. Y continúa meditando, pero llama la atención que él medita en cómo Dios le daba las victorias, pero también lo levantaba en medio de sus derrotas y de sus caídas. Cuando observamos, hermanos, este pasaje de Josué, podemos pensar que este pasaje no tiene mucha aplicación o implicaciones para la iglesia del presente siglo. Pero es todo lo contrario, hermanos. Los versículos 1 y 6 narran las victorias que se obtuvieron cuando Moisés administraba al pueblo de Israel. Se mencionan las victorias sobre los reyes más poderosos que estaban en el trayecto de Egipto hacia la tierra de Canaán. Se narran las victorias sobre Sejón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán. Aquí el Señor, a través de este pasaje, nuevamente trae a la memoria que el pueblo de Israel, desde sus salidas hasta el límite cuando se encontraba al otro lado del Jordán, Él estuvo con ellos y les concedió todas las victorias. El Salmo 136, hermanos, es un salmo que medita en esta verdad y medita desde el Éxodo, el peregrinaje y los triunfos principalmente contra estos reyes paganos. Dice el Salmo 136:1: Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y dice el versículo 16: Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sejón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, al leer este salmo a la luz del capítulo 12 de Josué, lo primero que debemos aplicar es que a la luz de todo el bien que Dios ha obrado en el pasado sobre las victorias de nuestros enemigos, lo que queda al pueblo es alabar a Dios e irrumpir en acción de gracias a su nombre, en levantar acciones de gracias por todos los bienes y beneficios que el Señor nos ha concedido. Y hermanos, clavando esto un poco más a nuestros corazones, hay ocasiones en las cuales nosotros podemos testificar que tenemos una vida seca espiritualmente, en donde nuestras devociones, nuestras oraciones, nuestra vida espiritual tiende a ser fría e incluso en ocasiones indiferentes. A veces nos sentimos secos, raquíticos en nuestra alma para ofrecer a Dios acciones de gracia, para venir con fervor y buscar su rostro. Y lo que es lamentable, hermanos, esta situación no se debe a que el Señor haya sido infiel en habernos preservado en el pasado. Lo que más bien debemos lamentarnos, hermanos, es no meditar en lo que Dios ha hecho para el bien de nuestras almas. Dios nos ha dejado en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, hermanos. Hay tanto que meditar, tanto que recordar.
para poder elevar a Dios acciones de gracias y poder decir como el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Si es poco todo el bien que Dios nos ha dado terrenalmente, a darnos comida, bebida, meditar que Él también es aquel que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que nos rescata del hoyo, el que nos corona de favores y misericordias y que aún nos preserva, como decían estos hombres, de nuestros enemigos, de aquellos que buscan nuestro mal. Los versos entonces 1 al 6 recuerdan todo el bien y el triunfo que Israel obtuvo desde sus salidas de Egipto hasta el límite del Jordán. Pero los versículos 7 hasta el final, al versículo 24, se narran las victorias que vinieron en la administración de Josué, en cómo el Señor verdaderamente les concedió la victoria sobre todos sus enemigos, pues todos sus enemigos fueron puestos por estrados de sus pies. Y nuevamente esta porción del pasaje es paralela al Salmo 135, si me pueden acompañar ahí, el Salmo 135 recuerda a la luz de este pasaje de Josué capítulo 12, los triunfos que el Señor concedió al pueblo. Cuando Josué guiaba e instruía e iba al frente del pueblo de Israel. Dice el versículo 1, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Dice el verso 10, destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sejón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Ya para este pasaje en Josué capítulo 12, Israel comenzaría a experimentar la promesa del reposo en derredor. Habiendo vencido a los enemigos más grandes que se pudieran haber enfrentado en aquel tiempo, sus enemigos fueron completamente vencidos y ahora, teniendo la tierra por heredad, experimentarían el reposo y la comunión para con su Dios. Más adelante en Josué capítulo 21 se dirá lo siguiente: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Aún a pesar de los obstáculos, aún a pesar de reyes poderosos, que a la apariencia humana era imposible de vencerlos. He aquí que el Dios del pacto cumplió su promesa y se narra aquí, uno tras otro, la caída de los poderosos de la tierra. Y a la luz de esto, hermanos, quisiera llevarlos a meditar en Cristo. A meditar que este pasaje, hermanos, nos lleva a pensar directamente en el reino del Señor Jesucristo. Dios le prometió a Israel darle la tierra prometida. Ninguno de sus enemigos podría hacerles frente. Dios les concedería el reposo. Y todo esto se cumplió. Todo esto que Israel nacional experimentó solamente era un símbolo y un anticipo de lo que la iglesia en el nuevo pacto ha experimentado, en que Dios les ha dado la victoria por medio del Hijo eterno, que ha vencido a todos sus enemigos en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, y los vuelve a Dios para concederles el verdadero reposo a través de la vida y la muerte de su Hijo. Moisés y Josué vencieron a sus adversarios, avanzaron el reino de Dios hasta Canaán, conquistaron, pero todo esto simplemente era la sombra del reino mayor esperado en el Hijo eterno de Dios. Un reino que no se está avanzando, hermanos, con espada, no se está avanzando
con fuerza o con el brazo de la carne, sino que se está avanzando con el poder del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. Una conquista de corazones que viene a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Todos los poderosos del pasado, comenzando por Faraón, por Sejón, por Og y todos los grandes reyes de Canaán, ningún poderoso prevaleció ante Israel. Y si esto fue verdad para el Israel del antiguo pacto, para el Israel del nuevo pacto, es una verdad mayor. Porque ningún enemigo de Cristo prevalecerá delante de él, sino que se nos dice que todos sus enemigos serán puestos por estrados de sus pies. En el día final, hermanos, se mostrarán también listas de todos los poderosos y los reyes que Cristo venció a través de toda la historia. Así como nos dice, el rey tal, otro, el rey tal, otro, aparecerá en la historia de la humanidad encabezando esa lista. Satanás, otro. Los grandes emperadores, otro. Los grandes reyes perversos, otro. Los grandes líderes de iglesias falsas y sectas, otro. Los altos gobernantes, presidentes o políticos o organizaciones que se levantan en contra de Cristo y dará el nombre, otro. Cada enemigo de Cristo que se levanta en contra de su voluntad, en contra de su ley, aparecerá en una lista. Y al final de esta lista se dirá, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Esta es una verdad muy solemne para todos los que están en puestos de eminencia, para los poderosos de la tierra. Como dice el Salmo capítulo 2, honrad al Hijo, porque se inflama de pronto su ira. ¿Quién podrá permanecer delante del Señor el día que Él se levante para juzgar a los vivos y a los muertos? Ningún poderoso, hermanos. Y esa es la confianza de la iglesia, que aunque la iglesia ha padecido durante 2000 años persecución y en ocasiones se concentra tanto la maldad de los hombres y se levantan altos funcionarios o altos líderes en contra de Cristo, la Escritura dice que Él vencerá a todos sus enemigos. Esta es la confianza que tiene la iglesia, que no hay enemigo que pueda blandir su espada y atravesar a su iglesia, sino que su Señor la guarda y la preserva hasta el fin. Pero no se necesita ser un gran poderoso para estar en esta lista o para ser un enemigo del Señor, sino que cualquiera que se levanta en contra del reinado de Cristo, cualquiera que va en contra de su voluntad y de sus mandamientos, también estará en esta lista. Para los amigos que están aquí presentes, que no están en Cristo, e incluso para los niños que están entre nosotros, no son ajenos a esta verdad. Todo hombre que tiene rebeldía en contra del Señor también estará en esta lista. Pero terrible cosa es ser inscrito en esta lista de los vencidos, porque los vencidos padecerán el castigo por causa de sus pecados. Serán arrojados en la prisión eterna de fuego, padeciendo el justo juicio de Dios. Todo hombre que se levanta en contra de los mandamientos del Señor, en contra del avance de su reino, es un enemigo de la iglesia, un enemigo de Cristo. Pero déjame decirte que así como las naciones no pudieron hacer frente a Israel, no habrá imperio, no habrá potentado, no habrá poderoso, ni las huestes de maldad que podrán prevalecer ante el reino del Señor Jesucristo. Pero a la luz de esto, queridos amigos, yo quiero decirles que Cristo, quien es el Rey y quien ha triunfado, y que en el día final se verá públicamente su victoria, pues pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Vencerá a la serpiente antigua,
y a todos sus secuaces, tanto espirituales como terrenales. La gran verdad es que este Rey Supremo, el soberano de los reyes de la tierra, como dice el apóstol Pedro, el Señor Jesús, vino al mundo en la humildad de un siervo, no a traer inmediatamente sobre sus enemigos juicio, sino a venir a traer el evangelio de la paz, a venir a someterse voluntariamente a padecer el castigo de los rebeldes en contra del reino de Dios, a sufrir el castigo para darnos la paz, para traer el perdón y la reconciliación. Amigo, niño que te encuentras aquí, hoy eres exhortado a venir ante este Rey soberano. Cristo es el Rey misericordioso, que demanda de todos los rebeldes que dejen sus armas, que dejen de rebelarse en contra de Él. Él manda que te doblegues, que dejes tu rebeldía para que no perezcas, pues aquellos que mueren en rebeldía solamente les quedará una horrenda expectación de juicio, cuando el Hijo de Dios venga como conquistador ungido en su segunda venida, ya no con términos de paz, ya no para ofrecer el cetro de paz y de reconciliación, sino que vendrá con su espada desenvainada y pondrá a todos sus enemigos públicamente por estrado de sus pies. Pero ¿por qué has de perecer si este Rey de gloria, con humildad, con gracia, se hizo hombre y habitó entre nosotros, para llevar sobre sí el castigo de nuestra paz, para venir a reconciliar a los rebeldes de su reino y llevarlos a la comunión, al reposo tan esperado que solamente Israel nacional experimentó de una manera terrenal? ¿Por qué has de perecer, amigo? Todos los enemigos de Cristo aparecerán en esa lista, pero aquellos que se arrepienten alcanzarán misericordia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Sigamos adorando a nuestro trino Dios y contemplando a este Rey de paz, porque Cristo es el Rey de paz que vendrá por segunda vez. Amén.